Estamos de regreso a las 8:45 con el gerente general de Fundesa, Juan Carlos Zapata, con quien vamos a estar conversando sobre el índice de competitividad global 2012-2013. Índice en el cual, pues bueno, Guatemala sigue ocupando en el tema de seguridad el último lugar. No importa cuántos nuevos países agreguen, nosotros seguiremos siendo los que ocupamos el último lugar. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En fin. Juan Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a las 8:45. Y comenzamos por el principio. ¿Qué es el índice de competitividad global y qué mide? Obviamente la competitividad, pero ¿cómo la mide? Buenas noches, Manta Yolanda. Buenas noches, Estuardo. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este informe que, pues, de alguna forma se presenta a nivel mundial este año en 144 países. El Foro Económico Mundial es la institución que, pues, por excelencia ha sido referencia para el tema de competitividad. Y es porque ha logrado generar una red de instituciones aliadas. En el caso de Guatemala, Fundesa es la institución contraparte del Foro Económico Mundial aquí en Guatemala, para poder presentar el informe global de competitividad. Y esto pues lo hace a través de una encuesta ejecutiva de opinión. 70% del peso relativo de la información del índice viene de la encuesta ejecutiva de opinión y 30% restante viene de información estadística del Banco Mundial, del BID y otras instituciones y algunas instituciones nacionales que le dan información a, por ejemplo, Naciones Unidas, entre otras. Lo más importante es la información que viene de esa encuesta, y hay que decirlo que la encuesta, el origen, digamos, en el caso de este año viene de enero a abril de este año. Un 55% del peso relativo de esa encuesta viene de enero a abril de este año y un 45% restante viene de enero a abril del año pasado. Es decir, que lo que hace el Foro Económico Mundial es que lo va ponderando interanualmente, y lo que evalúa el índice de competitividad, o cómo define el Foro Económico Mundial la competitividad, es la cantidad y la calidad de los factores, las políticas y las instituciones que realmente determinan la productividad en un país. ¿Cuáles son los pilares principales, Juan Carlos? Pues realmente hay tres factores fundamentales que evalúa el índice de competitividad. Primero, el tema institucional, luego la parte de los factores de eficiencia y por último los temas de innovación. Hay que decirlo también que en el caso de Guatemala, por tener un PIB per cápita por encima de $3,000, su ponderación está en la columna del pilar de factores que potencian la eficiencia. Y ahí hay que ponerle mucha atención a temas, por ejemplo, la calidad educativa, a temas, por ejemplo, la calidad de los servicios de la parte universitaria, de cómo, pues, de alguna forma se puede potencializar esa eficiencia que en el caso de Guatemala debe mejorar. Ahora, cuando vemos el informe a nivel mundial, vemos pues que en los últimos años Suiza y Singapur han sido los dos países que han liderado el índice en los últimos 3 años. Y esto es importante decirlo porque hace 6 años era Estados Unidos, y Estados Unidos poco a poco ha ido perdiendo competitividad. De hecho, vi que Qatar entró entre los... Sí. Un caso curioso es el de Qatar, que entra entre los primeros... Exacto, está en la posición 20, está en la posición 11 de los 144 países. Cuando el petróleo ya no sea su principal fuente de ingresos. Y Estados Unidos ha ido cayendo. Hace 6 años está en la posición número 1, está en la posición número 7. Taiwán también ahí. Taiwán ha estado ahí, y también vemos Japón, Canadá, Noruega, que pues, de alguna forma son países que empiezan a moverse. Y no veo a nadie de Latinoamérica. No, dentro de los primeros 20 no hay nadie en Latinoamérica. De hecho, el país que de alguna forma ha aumentado y que ha sido referencia a nivel del Foro Económico Mundial es Chile, pero sí vemos que Panamá ha tenido un importante avance, mejoró 9 posiciones respecto al año anterior. ¿Qué ha hecho bien Panamá para avanzar ese número de posiciones a pesar que han entrado más países a la medición? Hay dos temas, digamos, que si lo comparamos con Guatemala. Guatemala pues, mejoró solamente una posición. A Guatemala lo que lo mantiene por debajo de su promedio es el tema de la inseguridad, el tema de la calidad educativa y el tema de la corrupción. Que por el contrario, Panamá no tiene tanta inseguridad, su calidad educativa pues digamos que es relativamente mejor, y los temas de corrupción todavía no han hecho tanto efecto dañino. Guatemala ocupa el puesto 83, Juan Carlos, ¿correcto? En esta oportunidad. 44 países. Y el año pasado ocupábamos el puesto 84. Exacto. Mejoramos uno, pero de nuevo esto es un índice interanual. Exactamente. Cuando se hizo esta medición,
todavía no habían entrado en vigencia las nuevas reglas fiscales, el paquetazo fiscal y los cambios en las aduanas. Exactamente. Esas no son buenas noticias para el año entrante. Exactamente. O sea, lo que necesitamos aquí es empezar a generar señales positivas para mejorar la percepción. Hoy un periodista en la conferencia de prensa me decía cómo se mejora la percepción de los que están, a los que se les pasa la encuesta. Y yo les decía, miren, eso es como la confianza. O sea, es que es muy fácil perder confianza, y eso es lo que cuesta mucho ganarla. O sea, es como ir generando un depósito donde poco a poco pues uno va confiando en las instituciones, pero si pasan rumores, por ejemplo lo que pasó en Puerto Quetzal, de la forma en que se hizo, no en el fondo, porque mucha gente confunde, sabemos que es importante todo el tema de fortalecer la capacidad productiva del país, de poder pues hacer más eficientes los puertos, de hecho que es uno de los temas que en el caso de Guatemala estamos bastante mal, pero por el otro lado hay que hacerlo de una forma transparente. No solo es el fondo, sino la forma. Estamos de acuerdo, más aún que ojalá pudiera haber competencia, aunque es contradictorio. Por un lado buscan mejorar la atención en los puertos, pero por otro aprueban nuevas reglas en las aduanas que ya han hecho que las importaciones hayan caído en los últimos meses en Guatemala. O sea, estamos perdiendo competitividad. Y eso es lo que Panamá, regresando a la pregunta, han hecho bien. Han acelerado sus procesos de infraestructura, reduciendo los cuellos de botella para la generación de más empresas. Hay una agenda dentro del Programa Nacional de Competitividad que yo sí quisiera resaltar que es positivo. Obviamente hay que potencializarlo, y es poder fortalecer la capacidad del Estado en las instituciones para que realmente los cuellos de botella para generar más empresas se vayan cada vez reduciendo. Lo que en muchas ocasiones se conoce como eliminar esa burocracia, ese red tape, que en el caso de El Salvador, por ejemplo, lo está afectando muchísimo, que bajó 10 posiciones en esta evaluación. Nosotros a nivel centroamericano, comparativamente, estamos en el centro. Exactamente. Pero arriba está Costa Rica. Panamá y Costa Rica. Panamá muy arriba, digámoslo de esa manera. Pero cuando uno va a empezar a analizar esto, que es lo que aconsejamos, uno tiene que ir a las desventajas competitivas. A las ventajas competitivas es importante: suscripción de teléfonos móviles, solvencia bancaria, índice de derechos legales, cooperación en las relaciones patrono-colaborador, digamos.